Bueno, les doy la bienvenida a todos. Muchísimas gracias, todos y todas, por sumarse. Mi nombre es Tamara Tarasiuk Broner, soy subdirectora para las Américas de Human Rights Watch y voy a estar moderando este panel, que es un lujo, como les decía recién a los panelistas. Simplemente una presentación básica, yo los iré presentando, aunque son todos conocidos. Cuando les vaya haciendo una serie de preguntas, vamos a tener una conversación entre nosotros informal de una media hora y luego abrimos a preguntas y respuestas de los participantes. Yo simplemente como para iniciar esta conversación sobre la situación en Nicaragua, en primer lugar quisiera agradecerle a los organizadores por darnos este espacio para hablar de Nicaragua, que es un país cuya situación nos preocupa mucho a todos los que estamos aquí. Quisiera solo presentar lo que vamos a hacer, que es hablar sobre la gravísima situación de derechos humanos que atraviesa Nicaragua desde hace años y que ha empeorado notablemente en el contexto preelectoral. Sabemos que Nicaragua hoy está gobernada por un régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Es un régimen que reprime, que encarcela, que persigue a quienes son percibidos como críticos. La represión brutal del 2018, en manos de la policía, de grupos armados afines al gobierno, dejó incidentes Okay. que dejaron un saldo. Hola, estamos ya todos, qué alegría, hola. Les decía que la represión del 2018 dejó un saldo de más de 300 muertos, más de 2.000 heridos, muchísimos manifestantes detenidos arbitrariamente. Espérate que algo pasó. Y desde entonces el régimen ha seguido hostigando a quienes denuncian no solo la represión en las calles, sino todo lo que ha venido pasando después. El allanamiento de oficinas de medios de comunicación, la cancelación de la personería jurídica de organizaciones de la sociedad civil. Y en este contexto preelectoral que estamos viviendo, se ha intensificado esta campaña de violencia y de represión, no solo contra la oposición, sino también contra la sociedad civil. Y estas estrategias represivas han incluido la adopción incluso de leyes que fueron diseñadas para limitar la posibilidad de la sociedad civil de poder participar en las elecciones y ampliar mecanismos que ha empleado el régimen, que ha usado estas leyes para ir en contra de quienes piensan distinto. Desde fines de mayo hasta ahora, la dictadura ha detenido y ha iniciado procesos penales arbitrarios contra 39 personas percibidas como críticas. Incluye candidatos presidenciales, pero también líderes estudiantiles, empresariales, activistas, periodistas. Y es importante entender el contexto en el cual se dan estas detenciones. Fueron detenciones donde hemos podido documentar graves violaciones al debido proceso. La mayoría de las personas se encuentran detenidas en el Chipote. Hemos revisado los expedientes para encontrar que están repletos de violaciones de debido proceso, que se han sometido a los detenidos a horribles condiciones de detención, que incluyen aislamiento prolongado, alimentación insuficiente, interrogatorios. De hecho, recientemente revisamos unas notificaciones donde los juzgados, diciendo que por razones de fuerza mayor y de saturación en la carga del trabajo, han prolongado y suspendido los plazos, con lo cual se han prolongado casi indefinidamente estos procesos políticos en contra de los críticos del gobierno. Estos últimos casos se suman a más de 100 personas que ya vienen siendo detenidas y en este tipo de condiciones desde el 2018. Y un último punto que creo que es importante de contexto es entender que esto ha llevado al exilio desde el 2018 a más de 108.000 nicaragüenses que enfrentan enormes desafíos estando fuera del país. Entonces, esto es simplemente como un pantallazo de por qué estamos todos tan preocupados sobre la situación en Nicaragua, y agradecemos mucho la posibilidad de poder poner sobre la mesa esto y tener esta conversación aquí. Como les decía al comienzo,
Este panel es un lujo, yo estoy muy agradecida de poder conversar con ustedes y escucharlos. Quisiera empezar con una pregunta para David. David, para quienes no los conocen, se desempeñó hasta hace poco coordinando como gerente regional del programa sobre América Latina para Open Society Foundations y ha trabajado muchísimo sobre América Central y sobre derechos humanos en la región. Así que tal vez, David, tú nos puedes ayudar a entender cómo es posible que hace años que venimos denunciando esta crisis de derechos humanos, la erosión de la democracia en Nicaragua, ¿cómo llegamos hasta acá? Bueno, gracias Tamara y a los otros panelistas. Con mucha modestia empiezo a opinar sobre cómo llegamos hasta aquí. Y para mí, que he visto la región por 40 años, creo que es importante destacar, aunque muchos quizás en esta sesión ya lo saben, es que hay 4 décadas de Ortega desde que está atrincherado en el poder. Incluso cuando perdió las elecciones en 90, el Frente empezó a gobernar desde abajo. Y en estos años, en los 90, empezó las disidencias, creo que Carlos Fernando es uno, y Ortega consolidó su poder dentro del Frente. Yo creo que hay varios legados de esta historia de los 80-90 que también le da capacidad a Ortega Murillo a consolidar su poder. Empezando con la piñata de 90, cuando salió del poder, la distribución de propiedades del Estado ayudó al Frente y a Ortega mismo crear un aparato económico fuerte, independiente del gobierno, que lo utilizó en los años siguientes. También hay que recordar que tanto la policía como el ejército nunca dejó de ser bajo el mando o influencia de los sandinistas y finalmente por Ortega. Y todas las estructuras revolucionarias de los 80 siguen de alguna forma. Hay como, a mí me impresiona mucho en Centroamérica cómo hay raíces muy profundas en todos los barrios y ciudades de Nicaragua, bajo el mando del Frente y de Ortega. Y Ortega ha sido muy creativo en mantenerse el poder desde abajo. Y recordamos el pacto con los liberales de Alemán en 2000, y uno de los cambios que hicieron fue cambiar las reglas electorales para que en 2006 y con toma de posesión en 2007, Ortega logró volver a la presidencia con menos de 40% de voto. Y esto sigue siendo como un tema estructural que le da ayuda a Ortega. Luego, en los últimos 14 años, Ortega Murillo ha como empezado una desestructuración del Estado y captura del Estado poco a poco, desde el Parlamento, aparato judicial, Consejo Electoral. Y esto coincide básicamente desde 2008 a 2018 a una falta de atención de la comunidad internacional. Para mí un momento importante fue en las elecciones municipales de 2008, cuando había un fraude claro, el único en ese momento en América Latina, y que se llevó a cabo esta fraude sin vigilancia internacional y con una tibia o poca crítica o reacción internacional. Entonces, eso es como empezó 10 años de realmente negligencia y donde Nicaragua no estaba en el radar de atención de la comunidad internacional. Y en esos 10 años también hubo una supuesta tranquilidad, esta vez establecido sobre un pacto del gobierno de Ortega con el sector privado para asegurar un buen funcionamiento de la economía, pero con restricciones y amenazas a la libertad de expresión y organización, pero donde la oposición que había no logró articularse. Entonces, solo fue a raíz del 2018 fue un cambio total. Por todos no voy a repetir lo que pasó en 2008, como dijo Tamara, asesinato de cientos de personas, pero sí hubo un cambio, una concientización mayor entre la población y y crearon nuevas alianzas y nuevos actores entre los grupos civiles y políticos. Por la primera vez en 2018 hubo diálogo
interés internacional en el país, pero al ser amenazado por ese diálogo y esa tensión internacional, Ortega Murillo empezó a cerrar todos los espacios nacionales e internacionales. Y aquí hay dos factores internacionales que creo que también permitió Ortega Murillo consolidar el cierre de espacios. Uno, hay que tomar en cuenta el factor regional, donde muchos de los gobiernos empiezan a inclinar hacia el autoritarismo. Incluso lograron deshacerse de las instancias de anticorrupción de la OEA y de la ONU en Honduras y Guatemala, respectivamente. Y luego que todo eso ocurrió en los años de Trump, donde todos sabemos de la disfuncionalidad en la política exterior frente a América Latina. 90% de los esfuerzos fueron dirigidos hacia Venezuela. Y finalmente quiero mencionar, de todas formas quedamos sorprendidos de la reacción muy fuerte en los últimos 6 meses del régimen, y que nos tomaron a sorpresa a varios. Para mí la explicación simple, y hay muchos matices, es que sí yo creo que Ortega vio una fuerte amenaza a su poder. Hubo una oposición, si bien no estaba totalmente consolidada, ahora incluso según las últimas encuestas tiene mucho más popularidad, como 3 veces más que el mismo Ortega, y Ortega Murillo no están dispuestos a conceder poder. Entonces ahí estamos, pero yo creo que el punto principal que quería dejar claro es que Nicaragua es una excepción en la región en cuanto ha tenido 40 años de crear. Si vemos el poder de Bukele, que es muy fuerte también, lo creó en 10 años, pero Ortega ha tenido 40 años y por eso crea condiciones donde es difícil moverse. Solamente gracias. Gracias, David. Bueno, nos planteas un panorama, una historia complicada, y quisiera por ahí preguntarle a Carlos Fernando, que lo voy a presentar aunque no creo que haga falta. Carlos Fernando es un destacadísimo, premiado y muy valiente periodista nicaragüense que hace investigación independiente, ha fundado y edita Confidencial, que es una gran fuente de información sobre lo que ocurre en el país. También tiene su programa de televisión que todos vemos, así que desde tu perspectiva, Carlos Fernando, digamos, desde finales de mayo estamos en un contexto previo a las elecciones de noviembre, donde es claro el recrudecimiento, ¿no?, de esta escalada represiva del gobierno. ¿Nos puedes dar una idea de cuál es la dimensión de esta crisis política que enfrenta Nicaragua? ¿Qué está tratando de lograr Ortega o Murillo, deteniendo abiertamente a quien se le cruza en el camino? ¿Y qué ves, digamos, de tu análisis, cuál ves que es el escenario posible luego de las elecciones? Tienes que... Gracias, Tamara. Saludos a Yoconda, David, y gracias a Seattle Foundation por esta oportunidad de participar en este panel. Bueno, primero yo empezaría por el final. Lo que va a ocurrir el 7 de noviembre no son unas elecciones. No está en juego el poder, no son elecciones competitivas, no existen garantías, y todos los opositores y los partidos que podrían ser vehículos de la oposición están ilegalizados o están presos o están en el exilio. Es decir, lo que habrá el 7 de noviembre es un ritual para la reelección de Daniel Ortega en un contexto de una elección de partido hegemónico. Está acompañado por otros 5 partidos en la boleta que son aliados del Frente Sandinista. No son competidores ni son partidos de la oposición. Podemos decir que ya lo que va a ocurrir el 7 de noviembre ya se decidió. No hay absolutamente ninguna expectativa de qué es lo que puede ocurrir. Ni siquiera calcular el porcentaje de abstención que se va a dar, que será masivo,
pero que el resultado que brindará el Consejo Supremo Electoral será arbitrario, como el que ya dieron antes en 2016. Van a decir que participó un 68, 72% de la población y que Daniel Ortega obtuvo más del 66, 70% de los votos. Lo que se está viviendo desde mayo para acá es simplemente una situación agravada, endurecida, del estado policial que se estableció en Nicaragua desde septiembre de 2018. Estado policial lo traduzco, como ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como un estado de excepción de facto. No se decretó un estado de emergencia, pero se suspendieron todos los derechos y garantías, la libertad de reunión y movilización, la libertad de prensa y la libertad de expresión. Y así ha vivido Nicaragua 3 años consecutivos, pero cada vez peor. Y lo que ocurre de mayo para acá, agravado con las leyes represivas inhibitorias que se aprobaron a finales de 2020, es simplemente la supresión final de la vía electoral, la supresión del derecho político a elegir y ser electo, y la supresión también de la libertad de prensa y la libertad de expresión. Hace un año yo todavía estaba en Nicaragua reporteando y tenía fuentes, a pesar de la censura, pero tenía fuentes que podían atribuir información y opinión sobre lo que estábamos reporteando, sobre la tragedia de la COVID-19, sobre la situación económica. Hoy no hay fuentes porque ha sido suprimido el derecho de informar y de opinar. Y las personas, ya sean médicos, empresarios, sacerdotes, abogados, analistas políticos, económicos, ya no se diga fuentes vinculadas al gobierno, no pueden brindar información ni opinar simplemente por temor a represalia. Ese es el estado actual. Ese estado policial se impuso para quedarse, no se impuso para levantarse o para modificarse después del 7 de noviembre. El concepto de Ortega simplemente es atrincherarse en el poder en una sociedad en la cual preserva el monopolio de la política y suprime los derechos políticos y permite el establecimiento de una economía de mercado con restricciones, con amenazas, con constreñimiento, con retaliaciones, con presiones, porque también hay empresarios presos y hay 5 empresarios presos hoy, importantes líderes del sector privado, y el sector privado tiene temor también de expresarse, de hablar, por temor a eventuales intervenciones a sus empresas, nacionalizaciones o simplemente persecuciones en su contra. Entonces, yo creo, como ha dicho también David, esta es una situación extrema, no hay nada comparable en el continente americano. Bueno, la situación de Cuba tiene ciertos elementos de Cuba, tiene ciertos elementos de Venezuela, pero en Venezuela no están presos todos los líderes opositores, ni los posibles candidatos de una elección. Además, habrá una elección regional ahora en noviembre, en diciembre. Y en Cuba, bueno, es similar en ciertos aspectos, pero el modelo cubano es distinto. Y eso es lo que va a ocurrir en Nicaragua. Ahora, después de esta elección, el propósito del régimen es perpetuar el status quo y lograr que algunos sectores acepten esta normalización de la violencia. Yo creo que, dado lo que ocurrió desde la crisis de 2018, el viejo modelo que le permitió gobernar a Ortega con consenso y con apoyo político, basado en una alianza con los grandes empresarios para permitir atracción de inversiones, incluso de manera expedita, sin pasar por los trámites del Estado de Derecho, a costa de transparencia y de democracia. Ese modelo ya está muerto, lo mató Ortega con la matanza, lo hizo inviable con la represión y no se puede restablecer. Lo que buscará posiblemente es acuerdos particulares con empresas, con sectores, con empresarios para discutir reglas que hagan más funcional la economía, pero yo no creo que los empresarios le van a dar a Ortega el beneficio de la duda o que le van a dar legitimidad política. Seguramente mantendrán siempre esa distancia. Bueno, esa es la condición de lo que ocurrirá en Nicaragua.
Yo creo que eso apunta a un proceso de agravamiento de esta crisis. El país seguirá, la economía seguirá funcionando principalmente por la dinámica del sector externo, pero no habrá atracción de nuevas inversiones nacionales o extranjeras y el país puede seguir funcionando. Es decir, la dictadura puede seguir prolongando esta agonía por un tiempo indefinido. Va a seguir expresándose la crisis a través de una migración masiva hacia Costa Rica y hacia Estados Unidos, migración política, migración económica y también pérdida de capital humano y fuga de cerebros en Nicaragua. Mientras tanto, entramos en un limbo, en una especie de incertidumbre prolongada sobre qué efectos puede tener la presión de la comunidad internacional y la presión interna para reabrir una ruta hacia una transición democrática. Hoy por hoy, las señales no están a la vista. Lo que todo el mundo demanda en Nicaragua y en la comunidad internacional es que la primera señal, si es que se va a abrir un camino de un cambio, debería apuntar hacia la liberación de todos los presos políticos y la anulación de sus juicios. Pero hoy ese camino está cerrado. Gracias, Carlos Fernando. Has tocado un montón de temas. Quisiera preguntarle a Gioconda, que tampoco necesita presentación, pero simplemente para presentarla al público, diría que nos acompaña una gran poeta y novelista nicaragüense. Para quienes no saben, ella desde muy joven participó en el movimiento revolucionario que derrocó a Somoza en 1979, ha ocupado posiciones importantes en el gobierno y en el partido sandinista y se separó de allí en el año 93 y ha recibido muy importantes premios, no solo por la calidad de su trabajo literario, sino por su trabajo defendiendo la libertad de prensa, derechos humanos y derechos de la mujer, así que es un gusto enorme tenerte aquí con nosotros. Quisiera ver si podemos profundizar un par de temas que ya tocó Carlos Fernando. La represión de Ortega no se dirigió únicamente a la oposición política, ¿no? La brutalidad también alcanzó a académicos, artistas, a escritores. En tu caso, te has visto obligada a exiliarte de Nicaragua ahora. Y me encantaría si nos puedes contar cuál es tu mirada sobre esta represión dirigida a estos grupos y también un poco tus reflexiones sobre cuál es la situación de la diáspora nicaragüense y qué papel pueden jugar los nicaragüenses que están en el exterior. Tienes que sacarle el mute, Gioconda, por favor. Estamos a 1 año y medio de la pandemia y es como siempre estamos todavía con las mismas cosas. Bueno, decía que gracias, Tamara, y un saludo para David y para Carlos Fernando. Yo veo esto de la represión de Ortega, pues ya lo hemos analizado mucho, pero ha sido como una cosa de círculos concéntricos para mí, como empezó. Ha funcionado como una especie de círculo que se va cerrando, ¿no? Empezó con a silenciar a los activistas y desactivarlos, a los jóvenes que participaron en las protestas, los que estaban en los barrios. Después trató de quitar el discurso beligerante en las redes sociales, introduciendo todo un aparato de bots para hacerle frente a esa actividad que había en las redes sociales. Después fueron deteniendo estudiantes, personas, gente que se reconocía como líder local. Y después se cerró el círculo. O sea, este círculo que estamos viviendo actualmente sobre los líderes políticos, las figuras políticas, los dirigentes, antiguos cuadros del FCLN, toda la directiva del partido UNAMOS, que antes era el MRS, embajadores, líderes juveniles, un cronista deportivo como Miguel Mendoza, que fue apresado el 21 de junio, Miguel Mora, realmente están tratando de sofocar y silenciar la oposición, su capacidad de movilizar a las personas, su capacidad de seguir hablando y dando un discurso distinto al discurso de la dictadura.
se ha tratado de cortar la palabra. Bueno, Carlos Fernando es un ejemplo vivo de esa situación. Sergio Ramírez, mi hermano Humberto Belli, que escribía artículos de opinión en el periódico, el ex canciller Francisco Aguirre, o sea, las personas que tenían, Dora María Telles, que tenían contactos y posibilidades y credibilidad para ser voceros de lo que estaba pasando, para tener acceso a los medios internacionales, a todos ellos se les ha tratado de cerrar el espacio. Se trata de suprimir los liderazgos y acallar a la opinión pública para que sea el discurso de ellos el único que se escuche. Y también es una manera, creo yo, de crear autocensura en la población, de engendrar y mantener el miedo a un nivel superlativo, porque ya había miedo, pero ahora esto te hace pensar que cualquier cosa te puede llevar a la cárcel, que no hay ninguna garantía. Y si te llevan a la cárcel no tenés ninguna esperanza de que las leyes o que los abogados defensores o que tu propia inocencia te saque de la cárcel. Entonces, es una descalificación absoluta de la oposición, a quien están llamando ladrones, criminales. Yo estaba oyendo el otro día a un vocero del gobierno de Ortega Murillo, que se llama William Grigsby, hablando de Sergio Ramírez, diciendo una cantidad de mentiras, diciendo, por ejemplo, que había ayudado a los amigos a los hijos de sus amigos a no entrar al servicio militar patriótico, cuando el hijo de Sergio fue enviado al servicio militar patriótico. O sea, él nunca lo protegió, lo acusó de robar, de ser un ladrón. O sea, cosas que uno se pone a pensar, ¿qué es eso? ¿No? Es una muerte cívica las que les quieren dar, las que nos quieren dar a todas estas personas. A Carlos Fernando también lo han acusado de todo tipo de cosas. Entonces yo creo que la diáspora es ante esta situación de silencio, es una especie de alternativa. Eso lo vivimos también durante el régimen de Somoza. O sea, la diáspora, por ejemplo, en mi experiencia en el exilio en Costa Rica y en México, fue importantísima porque permitió no solo que hubiera una especie de solidaridad a nivel popular, a nivel de los pueblos amigos, sino que también una capacidad de la gente que estaba afuera de sentirse útil, de poder aportar a lo que estaba pasando en Nicaragua. Y yo creo que se debe volver a organizar ese tipo de acción. No sé cómo está ahora, pero me parece que hay mucha organización, se están organizando marchas para el 7 de noviembre, se han organizado campañas en redes sociales que son importantes y tienen que venir de afuera porque no hay la capacidad de hacerlas desde adentro debido al nivel de represión. Entonces, ese es el papel de la diáspora. Creo que el papel es un papel de vocero, un papel de mantener presente en la mente de la comunidad internacional lo que está pasando en Nicaragua, de contar lo que está pasando. Y porque lo que quiere Ortega y Murillo es crear un régimen de silencio dentro del país, ¿no? Y desconocer todas las voces que lo denuncian fuera del país, amparándose, ellos se están amparando en la idea de la soberanía y de la no injerencia, que para mí es una de las posiciones más cínicas que he visto, esa idea de que nadie puede decirles nada porque es injerencia en los asuntos internos de Nicaragua. Ese es otro discurso mentiroso, otro discurso de la supuesta segunda independencia, que a mí me parece que lo están manejando y lo manejan de una manera bastante efectiva ante algún sector de la población. Ahora, todo esto que he dicho y este intento de silenciar a la gente y de que no hable nadie, yo creo que ha sido como un boomerang, porque esa última estudio que se hizo demuestra que la gente no está aceptando ese tipo de manejo de esta gente, que más bien les ha erosionado el apoyo popular y eso sucede en muchos regímenes así, que empiezan a perder
la base. Entre más reprimen y más tratan de silenciar, más van perdiendo el apoyo de la gente. Gracias. Gracias, Gioconda. Y hablabas de algo muy importante, que es el papel de la diáspora en el exterior. Y quisiera, Carlos, si nos puedes contar un poco, obviamente los medios independientes como el Confidencial y otros han jugado un papel fundamental para visibilizar la situación en Nicaragua y a un costo muy alto, ¿verdad? Quisiera ver si nos puedes contar un poco cuál es la situación de los periodistas dentro y fuera de Nicaragua. ¿De qué forma, digamos, cuál es tu opinión sobre esto que comentaba Gioconda del papel de otros actores para visibilizar lo que ocurre en el país y qué tipo de cosas se pueden hacer para poner a Nicaragua en la agenda? Hay 3 medios de comunicación ocupados físicamente por la policía. Confidencial, que ha sido ocupado 2 veces, diciembre de 2018 y mayo de este año. 100% Noticias, el canal de cable, y también el diario La Prensa, que fue ocupado en agosto de este año. Y sin embargo, estos 3 medios que estoy mencionando se mantienen informando en línea a través de Internet y a través de redes sociales. Hay censura en la televisión y hay amenazas de facto contra los 2 principales canales de televisión que no están controlados por la familia Ortega Murillo. Estoy hablando del canal 10 y del canal 12. Amenazados por reparos, por intervenciones del Estado y por amenazas directas para imponer autocensura. Ocurre lo mismo también con Radio Corporación, la principal radioemisora del país. Yo tenía un programa en Radio Corporación de Confidencial. Al dueño de la corporación le dijeron: usted no puede transmitir ese programa porque el director de ese programa es un perseguido en ausencia, tiene una orden de captura. Y además de esas acciones, ha habido agresiones físicas, persecuciones contra muchos otros medios de comunicación que han provocado 2 olas de exilio y de, digamos, reubicación de los medios de comunicación en el exilio como medios digitales. La de 2018 y esta de mayo. El exilio se concentra principalmente en Costa Rica, en Estados Unidos y en España, pero no exclusivamente. Hay colegas que están en otros países, pero los principales medios digitales están ubicados en estos países que estoy describiendo. El gobierno tiene el control predominante sobre la radio y la televisión, que son los medios principales de información para la mayoría de la población. Ciertamente la audiencia digital ha crecido y los medios digitales independientes tienen muchísima más credibilidad que la que tienen los medios oficiales. La señora Rosario Murillo todos los días a esta hora está emitiendo un monólogo a través de todos los medios y los canales oficiales. ¿Cuánta gente la escucha realmente? Muy poca. ¿Y cuánta credibilidad tiene ella o las cadenas nacionales de radio y televisión que está utilizando con mucha más frecuencia ahora Ortega? Lo cierto es que el régimen ha perdido esa batalla por la credibilidad y por la confianza de los medios de comunicación, pero sigue teniendo el control predominante de la televisión y de la radio. Yo diría que el elemento que agrava esta situación es la supresión de la libertad de expresión, porque nosotros estamos en Costa Rica, desde Costa Rica haciendo periodismo, pero estamos en Managua, es decir, estamos reporteando en Managua y cada vez es más difícil encontrar fuentes que puedan tomar riesgos para dar información. Ayer, por ejemplo, en el programa Esta Noche que nosotros transmitimos en YouTube y en Facebook, apareció un sacerdote de Ciudad Darío, y un sacerdote al que no pidió que le ocultáramos su identidad ni su rostro, sino que dijo: la iglesia no calla, la iglesia denuncia la persecución, la iglesia y los feligreses que llegan a mi parroquia están viviendo esta crisis, están emigrando y la gente considera que no hay por quién votar en estas elecciones. Lo está diciendo claramente un sacerdote, pero no hay hoy un empresario o un
abogado o un médico que pueda hablar de esa forma. Entonces, para mí, la lucha diaria de nosotros es, número uno, mantener la conexión con nuestras audiencias en Nicaragua, mantener nuestra credibilidad, brindando información confiable, información verificada, con todos los esfuerzos que se tienen que hacer. Y número tres, no caer tampoco en la polarización, a pesar de que vivimos en una sociedad extremadamente polarizada, pero tenemos la obligación de generar información confiable, y a veces eso significa incluso entrar en contradicción pues, con los movimientos sociales y políticos que representan o que promueven alternativas de cambio. Nosotros no somos voceros de estos movimientos, somos periodistas y queremos seguir haciendo un periodismo crítico que fiscalice el poder, en primer lugar el poder de la dictadura, pero en segundo lugar todos los poderes de la sociedad y sobre todo los poderes fácticos. Sin la irrupción masiva de la población que se empoderó en las protestas de abril, utilizando además sus teléfonos celulares para informar, para documentar la represión, para documentar las protestas, nosotros jamás habríamos podido cubrir una insurrección masiva, cívica de esa dimensión nacional. Y bueno, ahora las redes sociales son un terreno de lucha donde hay más opiniones que hechos. Eso es un problema para la prensa. Nosotros tenemos que hacer una gran labor de curaduría profesional para publicar información verdaderamente verificada. Yo diría que esa es la gran batalla y ahí está muchos medios de comunicación importantes que ahora están aquí en Costa Rica. Bueno, 100% Noticias que mencioné, Nicaragua Investiga, Artículo 66, Despacho 505 está en España, Divergentes está también aquí en Costa Rica y otros que están en Miami y en Estados Unidos y en otras partes. Pero insisto, la clave está en Nicaragua, la clave está en Nicaragua. Hay muchas voces en la diáspora y en el exilio, pero la realidad se reporta con los ojos y oídos de las personas que desde el país nos están brindando información. Y eso incluye también a los servidores públicos, a los empleados del gobierno, que son vigilados, que son perseguidos y que también son rehenes del régimen. Y cuando nosotros informamos y relatamos lo que está ocurriendo dentro del sector público, nuestra audiencia crece exponencialmente. ¿Por qué? Porque es una fuente de información creíble incluso para los propios partidarios del gobierno. Y lo han hecho muy valientemente y muy bien, y como claramente quedó expuesto en las presentaciones de todos ustedes, la crisis es grave. Y tengo una pregunta para David en función de esto, porque para quienes seguimos de cerca la situación en Nicaragua a veces es un poco frustrante, ¿no? Ver que no recibe la atención que debería, dada la gravedad de lo que estamos hablando. Y quería saber, David, si nos puedes decir, digamos, cuáles son los actores que tienen capacidad de incidir en esta situación, que deberían aumentar la presión sobre el régimen, qué medidas que se adoptaron en la comunidad internacional sirvieron, qué esfuerzos adicionales son necesarios. Un poco hablaste al comienzo de la comparación con Bukele, ¿no? Pero ¿qué mensaje envía a otros líderes autoritarios de Centroamérica que esto no sea una de las grandes preocupaciones a nivel global? Sí, empiezo por la última pregunta, ¿qué mensaje da a la región? Y sí, yo creo que Nicaragua no es un problema aislado, y es un problema para todo Centroamérica. De hecho, hay 2 presidentes salvadoreños exiliados en Nicaragua. Juan Orlando Hernández, que firmó un acuerdo con Ortega el otro día, seguramente va a buscar exilio en Nicaragua, y tiene impacto sobre el mejor aliado de los Estados Unidos y el único gobierno democrático, Costa Rica. Entonces, es muy desalentador la situación. Sí hay mucha atención por parte de los Estados Unidos, de esta administración. Hay palabras fuertes, hay sanciones individuales, y no han tenido mucho impacto. Y un poco
vuelvo a mi primera presentación donde comento cómo está tan arraigado en el poder, en la economía, en las estructuras formales e informales, en el sabor, el gobierno, hace más difícil incidir. Pero principalmente es muy difícil por la misma razón que en el resto de Centroamérica, que los Estados Unidos tienen el dilema. Cómo apoyar las sociedades, las economías en esos países sin apoyar los dirigentes autoritarios. Y el hecho de que sí hay más y más migración en la frontera, que vuelve a el tema quizás el flanco débil más fuerte del partido gobernante, los demócratas, en las próximas elecciones, incide sobre lo que se pueden hacer. Se pueden torcer, incidir sobre los préstamos, como piensa hacer el Acto Renacer, que pasó el Senado y que está en la Cámara Baja. Pero no, los Estados Unidos, ni en Nicaragua, ni en los otros países pueden provocar un colapso económico, ni los fondos, ni los bancos multilaterales. Eso sería un desastre peor, un caos para la región. Así que yo creo que estamos en un momento internacional, pero frente a Centroamérica, donde los Estados Unidos y otros actores internacionales tienen menos poder que antes. Menos poder que hace 10 años, menos poder de incidir, de influir. Yo quizás tengo una posición minoritaria entre mis colegas que trabajan en estos temas en Washington, pero sí creo que no hay tanto más que uno puede hacer. Sugiero, lo voy a poner en el chat, el link de un artículo reciente de Político que habla en detalle de el pensamiento de los Estados Unidos, porque yo creo que ahí explica lo que es difícil. Pero sí hay atención. Bueno, Nicaragua de hecho es solo dos, desde Guatemala a Panamá solo hay 2 embajadores, y uno está en Nicaragua y otro en Guatemala. Tiene atención desde Washington, pero no es que la solución no va a venir de los Estados Unidos. Se pueden armar más aislamiento de la comunidad internacional, pero yo no sé. Escuchando tanto a Carlos Fernando como Gioconda, me alegro mucho que Ortega no controla la narrativa, está perdiendo esa batalla. Entonces yo creo que depende mucho de lo que puede pasar dentro de Nicaragua y cómo se pueden organizarse, concientizarse más, y cómo también puedes organizar la diáspora y la oposición en el exilio para el futuro. Pero no veo un cambio radical muy pronto. Gracias, David. Tengo una última pregunta para Gioconda y a quienes están escuchando, si tienen preguntas, si las quieren ir colocando en el chat o en la sección de preguntas y respuestas, después abrimos para las preguntas de ustedes a los panelistas. Y Gioconda, quería un poco en seguimiento a lo que decía David, ¿no? Tú tienes un perfil muy particular, porque has estado involucrada en la revolución, ocupaste cargos en el partido y ahora estás cuestionando abiertamente los abusos que comete el régimen de Ortega. Y quisiera preguntarte desde tu perspectiva, ¿qué lecciones pueden extraerse pensando a futuro, ¿no? de estas lecciones, qué estrategias pueden ser efectivas para ayudar a Nicaragua en una transición a la democracia? El micrófono. Pues mi cuestionamiento a los abusos de Ortega es de muy larga data y realmente creo que muchos de nosotros que lo conocíamos y que fuimos viendo lo que estaba pasando desde 1990, estábamos muy preocupados por cuando él empieza a querer llegar al poder y sobre todo cuando llega al poder, ¿no? Estábamos esperando a ver qué sucedía y efectivamente esto que está pasando ahora fue preparado a lo largo de muchos años, porque Ortega
fue desmantelando toda la poca institucionalidad que se había logrado crear, fueron destruyendo la separación de poderes, nadie podía supervisar de manera independiente lo que se estaba haciendo. Desde antes de la represión de 2018 ya Ortega manejaba todos los hilos del poder y manejaba el ejército, la policía, fueron eliminando a las personas que podían tener un criterio más independiente y cambiando las formas de funcionamiento, la estructura hasta del mismo ejército para lograr lo que han logrado, que es este general Avilés, que ya lleva 15 años de jefe del ejército, cuando las regulaciones del ejército inicialmente no permitían que se pasaran de los 5 años. Y todo eso tenía un sentido de ser, ¿no? Y también en la policía, o sea, se fueron descabezando todos los mandos que tenían sus propias posiciones independientes, que tenían autoridad, y fueron sustituyéndolos por otros mandos. De manera que cuando se da 2018, ya están todas las piezas puestas. Solo era una cuestión de que Ortega y Murillo decidieran actuar, porque tenían toda la capacidad para actuar. ¿Qué te dice eso? Que estas cosas de distorsión del poder no suceden de un día para el otro. Estas cosas uno tiene que estar muy atento a verlas como ciudadanos, y en eso en Nicaragua tuvimos un problema, que fue que no se vio. La misma empresa privada aceptó hacer la vista gorda de lo que estaba pasando en la política, y no se dieron cuenta que se estaban metiendo en un campo minado y que iba a llegar un momento en que no iban a poder salir de ahí. O sea, para sobrevivir, para poder tener sus ganancias y poder seguir creciendo. Y yo no tengo una posición tan dura contra la empresa privada, porque me pongo a pensar que muchos de ellos volvían del exilio después de que el sandinismo en los 80 los sacó también de sus trabajos, Entonces, cuando vuelven, con el caso por la llegada de Violeta Chamorro y todo ese nuevo cambio que hay en Nicaragua, no se imaginan que va a volver a pasar lo que está pasando ahora, y apuestan a Ortega como para decir, bueno, porque si no queremos que nos pase lo que ya nos había pasado. Y la gente en Nicaragua tampoco quería darse cuenta, creo yo, de lo que estaba pasando. Fue como por eso 2018 es un estallido tremendo, cuando la gente se da cuenta que ya la represión está montada. Yo siento que lo que realmente detonó esa situación fue cuando empezaron a matar a los jóvenes, y la gente empezó a ver otra vez el reflejo de un pasado que, si no lo habían vivido directamente, lo conocían por sus padres, porque muchos de los muchachos que se opusieron eran hijos de sandinistas. Entonces, para mí, ¿qué se puede hacer? Es educar a la población, en la educación cívica de la población, crear un gobierno que las reformas constitucionales no se puedan hacer de la manera en que se han hecho, para ir adecuándose a cualquiera que llegue al poder, como las reglas del juego democrático que no sean modificadas, un Estado de Derecho nuevo, derogar estas leyes oportunistas que se han venido creando todos estos años, reducir las facultades del Ejecutivo, atacar la corrupción que permite que compren personas para hacerlos responsables, o sea, tener una plancha partidaria diferente, una plancha que no sea una plancha de diputados, sino que cada persona sea responsable ante sus electores. Pero ahorita realmente, cuando digo todo esto, me siento un poco como que estoy soñando, como que estamos en una situación tan negativa en este momento, que lo que tenemos que pensar en primer lugar es en salir de esta dictadura. Y toda nuestra energía tiene que estar puesta en eso, y tiene que estar puesta en la unidad de la oposición nicaragüense, y tiene que estar puesta en pensar en cómo podemos lograr que se pare esta situación de deterioro de nuestra vida, de nuestro futuro, del futuro de nuestros niños, de nuestros hijos.
O sea, realmente es una situación muy grave y yo creo, como dice Carlos Fernando, que por supuesto que la solución tiene que salir de Nicaragua. Ya otra cosa que me ha golpeado bastante en estos tiempos es la soledad de los pueblos. Estamos solos. Yo creo que en este momento de la historia no existe la ayuda como tal, de que estamos siendo observadores de situaciones terribles de Siria, de toda la gente que se muere en el Mediterráneo, lo que está pasando en América Latina, en Guatemala, en Nicaragua. O sea, estamos siendo observadores, que como estamos tan comunicados lo vemos, pero al mismo tiempo tenemos ese sentimiento de impotencia. No sé qué se puede hacer, pero yo pienso que en la medida en que estos regímenes autoritarios vayan ganando terreno, el mundo va a tener que reaccionar y pensar en otra forma de actuar, que las Naciones Unidas sirvan de verdad para actuar de una manera diferente y no permitir que estos dictadores lleguen a dominar y a someter a sus pueblos, de esta manera rompiendo todas las leyes, pasándose todas las rayas rojas, violando todos los derechos humanos. Entonces, a mí me parece que nos tenemos que concentrar en cómo, cómo socavamos las bases fundacionales de Daniel Ortega. A mí me choca que le estén dando todavía dinero. El Banco Centroamericano de Integración Económica, $200 millones, leí que les iban a dar. O sea, realmente eso es preocupante, que le sigan dando dinero y que se sabe perfectamente bien que no lo están ocupando bien, el dinero de la pandemia. Ahí va a estar la gente yéndose a vacunar a Honduras. O sea, ¿y qué están haciendo con todo ese dinero? El del huracán. O sea, es una barbaridad lo que está pasando en Nicaragua y yo creo que la comunidad internacional tiene que poner más de su parte para que se conozca mejor lo que está pasando en Nicaragua. Gracias, Yoconda. Nos quedan un poquito menos de 10 minutos, así que si les parece voy a unificar las preguntas que están en el chat y les doy un par de minutos a cada uno para que elijan cuáles o todas y cómo las quieran contestar antes de cerrar. Un par están vinculadas con qué va a pasar después de las elecciones, que un poco Carlos Fernando habló de esto al comienzo, pero ¿qué pasará a corto o a largo plazo? ¿Habrá violencia política? ¿Qué pasará con los presos políticos? Y otra pregunta similar es ¿cuál es el panorama para quienes trabajan en temas de derechos humanos a través del arte, de la cultura, de la comunicación? Y después otra pregunta que me parece que es buena para terminar con un tono, porque como yo les decía, estamos todos muy preocupados, pero esto es una pregunta que me parece importante, que es ¿qué señales les brindan por lo menos un poquito de optimismo a ustedes? Entonces, quienes puedan contestar las dos, pero sí tener como una última vuelta con esto de ¿qué les da un poquito de optimismo? Empezamos. Carlos, dale. Me gusta esa pregunta. No soy voluntarista, pero sí tengo una perspectiva de que hay una salida. Y respondiendo a lo que pregunta Marco, bueno, hay una mayoría política en Nicaragua que surgió en las protestas de abril y está intacta, está invariable. Que si esa mayoría política es el 60%, el 50%, el 70%, bueno, eso se podrá ver alguna vez en una elección libre, pero hay una mayoría política. No hay el Frente Sandinista, el orteguismo, el danielismo, como se le quiera llamar, representa una minoría cada vez más fanática y cada vez más encerrada y no le ofrece ninguna salida al país. Esa mayoría está, repito, intacta. En segundo lugar, hay un liderazgo en el país. Ese liderazgo está preso. Y ese liderazgo, como ha sido descrito aquí, no es solamente de líderes políticos, cívicos, también campesinos, estudiantes. Y a pesar de la tortura, del aislamiento, no los han quebrado. Es decir, no hemos visto a ninguno de esos presos políticos que diga yo estoy arrepentido porque soy y hacerse una mea culpa y decir porque yo soy un traidor a la patria y le pido perdón a Daniel Ortega. No,
tienen dignidad. Y esos presos que están siendo invisibilizados y que todos van a ser condenados cuando lo decida Daniel Ortega, y que a todos les van a inhabilitar sus derechos políticos, representan también un símbolo y una esperanza. Yo lo digo por los jóvenes que están ahí, por Lester Alemán, por Max Jerez, por Miguel Mendoza y por muchos otros. Bueno, ahí está mi hermano Pedro Joaquín, mi hermana está bajo arresto domiciliar, y líderes como Félix Maradiaga, como Medardo Mairena, como Miguel Mora, 2 veces preso, la María Oviedo, defensora de derechos humanos, representan un símbolo. Y también da optimismo el hecho de que en medio de todo ese tipo de esta situación hay gestos, y los gestos son fundamentales en este momento. Estoy hablando de los gestos de sacerdotes que representan, pues, un liderazgo moral en la vida del país. Se necesita un aislamiento total de la dictadura de Ortega por parte de la comunidad internacional a través de mecanismos efectivos que le cierren llaves de financiamiento. Pero yo soy creyente de que el cambio, repito, se va a dar en Nicaragua. El cambio no, necesitamos una simultaneidad, una confluencia entre la presión internacional y la presión nacional. Pero ninguna sanción individual o ninguna sanción de ningún tipo va a doblegar a Ortega. Lo que lo va a doblegar es la recuperación de la libertad del pueblo de Nicaragua. En el momento que el pueblo tenga libertad de reunión y libertad de movilización, los días de la dictadura están contados. Por el momento yo sigo diciendo que este es un régimen que está viviendo una crisis terminal, pero el final y la salida política solo se logra con la recuperación de las libertades, con la suspensión del Estado policial. ¿Cómo llegamos a eso? Se necesita muchísima más presión que la actual, externa, pero también presión nacional. Muchas gracias. David. Pues yo creo que no hay que perder de vista, aunque la presión nacional tiene que venir desde adentro, que sí la diáspora juega un papel importante, y no, me imagino que algunos nicaragüenses que están en esta sesión están fuera, no sé, pero yo comparto también esa idea de ser más creativo, o sea, controlando todos los medios principales en Nicaragua, todavía la gente no cree. La mayoría de gente no cree. Bueno, ahora las redes sociales hay formas de conseguir. Yo creo que hay que mantener optimismo sobre el futuro, pero ser realista en cuanto a que no es que de un día al otro o un año al otro va a haber cambios, pero hay que ir construyendo entre los ciudadanos formas de resistir y formas de crear e innovar. Y con esto, cuando el momento ocurre para un cambio, ya están listos para gobernar, para participar mejor. Gracias. Yoconda. Yo también soy optimista. Siempre he sido optimista y siempre creo que la fuerza de un pueblo es imbatible y que eventualmente vamos a encontrar esa salida. Nunca hubiéramos pensado, por ejemplo, antes de abril, yo me acuerdo que yo pensaba que me iba a morir ya bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, porque no se veía que nada se estaba moviendo, y de pronto aparece abril y aparece esa fuerza popular que se expresa en esos días. Entonces yo sí creo que vamos a tener sorpresas, que lo que dice Carlos Fernando lo suscribo 100%, y nada más tengo que agradecer esta conversación porque yo creo que ya Carlos Fernando para mí me representó totalmente. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que es muy valioso escuchar todo lo que han tenido que decir para todos nosotros. Estaba anoche leyendo y encontré una cita de algo que dijo Sergio Ramírez cuando estaba inaugurando la apertura de la Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa, que quisiera leerles para cerrar porque creo que
tiene un poco que ver con esto. Y él dijo, cuando un régimen que trata de prolongarse indefinidamente en el poder, cualquiera que sea el costo, censura no solo a los periodistas y persigue no solo a quienes informan, sino también a un novelista y manda a detener en la aduana sus libros, igual que mandó a detener el papel con el que se imprimía el diario La Prensa, es que ese régimen, al fin y al cabo, tiene miedo. Y creo que tiene miedo de todo el trabajo que están haciendo ustedes en la diáspora, el periodismo, los activistas. Así que mis más sinceras felicitaciones y muchísimas gracias por tomarse el tiempo de compartir con nosotros sus impresiones. Y estamos todos aquí empujando hacia el mismo lugar. Así que gracias a la posibilidad de tener este panel y a ustedes por participar. Y seguimos para adelante con el tono optimista que cerraron este evento. Muchísimas gracias.